El sistema permite utilizar varios tipos de pólizas. Sin embargo, la autoridad solo reconoce 3. Por tal motivo, estos deben asignarse a cada tipo dentro del menú de Archivo, Pólizas y Tipos de pólizas. Dando clic en el icono de Agregar, se puede dar de alta un nuevo tipo de póliza. En la ventana que aparece, primero se coloca el tipo y descripción. Y para asignarle el tipo de póliza válido para la autoridad, se debe seleccionar en el campo Tipo fiscal y se selecciona Ingreso, Egreso o Diario, según corresponda. Y se da a aceptar en la ventana para guardar los cambios. Y salimos del menú. Paso 2. Captura tus pólizas con el detalle de la transacción. Una vez ya configurados los catálogos, se puede dar de alta una póliza, esto desde el menú Archivo, Pólizas, en Pólizas, dando clic en el icono de Agregar. Aparece la ventana de captura de la póliza. En ella se debe seleccionar el tipo de póliza previamente configurado. Para ello, se puede hacer uso del icono de ayuda. Se coloca o selecciona un tipo de concepto de póliza y al colocar la cuenta que se habilitó con la opción de captura de cheque o transferencia, aparece la ventana de captura de la información adicional para la partida. Los datos que aquí aparecen son los previamente capturados en el catálogo de datos fiscales de terceros. Sin embargo, estos podrán ser modificados en caso de ser necesario. En caso de haber indicado la forma de pago como cheque, se deberá colocar el número del cheque. Al dar en aceptar, se guarda la información de la ventana. Al igual que la ventana anterior, al colocar una cuenta en la que se haya seleccionado la opción Captura de comprobante, aparecerá la ventana de Agregar datos del comprobante, donde se deberá colocar la información del folio fiscal, el UUID, el RFC emisor y receptor, así como la serie y el monto total. Dichos datos pueden capturarse de forma manual o se pueden adicionar con el archivo XML para que el sistema tome en automático la información. Para seleccionar el archivo, damos clic en este icono. Abrirá una ventana de búsqueda y se indica la ubicación en el equipo del archivo requerido. Se selecciona y en automático aparecerán los datos solicitados. Se da clic en Aceptar para guardar la información en la partida. Y por último, se guarda la póliza. Y salimos del catálogo. Paso 3. Genera los archivos XML de cuentas, balanza y pólizas. Primero se generará el XML del catálogo de cuentas, ingresando al menú Archivo, Catálogo de cuentas. En la consulta, dentro de la barra de herramientas, se encuentra el icono XML. Se da clic y aparecerá una ventana para indicar la ruta donde se guardará el archivo. En automático, el sistema nos sugiere la ruta en disco local C, archivos de programas, archivos comunes, Haspel, sistemas Haspel, en COI 7.0, en la carpeta Contabilidad electrónica. Dicho archivo se puede guardar en formato XML o en formato zip y como nombre
nos da el RFC de la empresa con el año y número de la empresa y al final las siglas CT. Cerramos el catálogo. Ya generado el archivo, la única forma de ver su contenido es dando clic derecho y en el menú contextual seleccionar Abrir con Internet Explorer. Y de esta forma se observa el contenido. Minimizamos la ventana. Ahora, para generar el archivo XML de la balanza, se debe dar clic en el icono Balanza de comprobación, que se encuentra en la barra de herramientas. De igual forma que con el catálogo de cuentas, se tendrá en la barra de herramientas el icono XML. Al dar clic, nos enviará el archivo a la carpeta estándar. Esta ruta puede ser cambiada si así se desea. Y el nombre que se da al archivo es el RFC, año y número de empresa, con las siglas BN. Cerramos el catálogo. Dando clic derecho y en el menú contextual seleccionar Abrir con Internet Explorer. Y de esta forma se observa el contenido. Minimizamos la ventana. También, solo en caso de que la autoridad lo requiera, se puede generar el XML de pólizas desde el menú Archivo, Pólizas. En Pólizas se deben seleccionar las pólizas y dar clic en el icono XML que se encuentra en la barra de herramientas. Este archivo también se envía a la ruta antes mencionada. Como nombre, contiene el RFC, año y número de la empresa, con las siglas PL. Si se requiere consultar la información que contiene, se da clic derecho y se selecciona Abrir con Internet Explorer y se muestra el contenido. Cerramos la ventana y salimos del catálogo. Validación y consultas. Una herramienta muy útil con la que cuenta el sistema es poder validar el XML. Esto se realiza desde el menú Archivo, Validador CFDI y Documentos asociados. En Consulta y ya dentro del catálogo, primero se debe asociar un XML con el icono Agregar archivos al depósito. Abrirá una ventana de búsqueda y se indica la ubicación en el equipo del archivo requerido. Se selecciona y en la ventana que aparece se coloca un comentario y fecha para identificar dicho archivo. Aparece un mensaje indicando que se agregó correctamente. Se puede observar que el archivo ya aparece en la consulta y para validarlo se debe seleccionar y presionar el icono Validar CFDI. El sistema validará que el XML contenga la estructura establecida por el SAT, así como la existencia y validez del certificado, emisor y receptor, y que el PAC que timbró exista. Al finalizar la validación, envía un resumen indicando cuántos documentos fueron enviados a validar y cuántos fueron válidos y cuántos inválidos. También se puede obtener un reporte de la validación. Para ello, se debe seleccionar
el XML anteriormente validado. Después se da clic en el icono Ver reporte de validación y mostrará un archivo en PDF con la información de la validación realizada. Ahora se agregarán varios XML con el mismo procedimiento para ser validados. Se indica la ubicación en el equipo del archivo requerido. Se selecciona y en la ventana que aparece se coloca un comentario y fecha para identificar dicho archivo. Aparece un mensaje indicando que se agregó correctamente. Ahora se mostrará que la validación también se puede realizar de forma masiva. Solo hay que seleccionar todos los XML que se desean validar. Dicha selección se puede realizar con el botón de Control dando clic sobre cada XML o con la tecla de Shift y las flechas de desplazamiento. Y presionar el icono Validar CFDI. Y de esta validación masiva también se obtiene un resumen de la validación. Salimos de la consulta. Ahora, la consulta del catálogo de cuentas y de pólizas es muy sencillo, ya que se puede identificar qué cuentas han sido afectadas por movimientos de terceros, cuáles contienen un documento asociado, cuáles tienen la información del folio fiscal, así como la forma de pago. Para ello se utilizan las siglas OT, que es manejo de DIOT, IN, que son los ingresos cobrados, CF, que es el comprobante fiscal asociado, BN, que es la forma de pago asociada, y adicional a esto, en la consulta del catálogo de pólizas se agregó la columna DD con un punto en color morado, que significa que contiene un documento asociado. Y con estos 3 sencillos pasos se puede cumplir con lo requerido por la autoridad.